Vamos a hablar justo con nuestro invitado qué significan esos documentos, si pueden ser respetados o no por parte por Keiko o por Castillo. Así que le damos la bienvenida a Luis Alberto Sánchez Cáceres, que ya se une a la transmisión. Luis Alberto está al frente, pues, de una organización que es la ONG Huayna Puna Perú, y le damos la bienvenida. Luis Alberto, gracias por estar en Betel. Muy buenas tardes a todos los amigos de Betel. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por tu tiempo. Luis Alberto, tú has hecho una serie de investigaciones, estás no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo vinculado a la investigación y a la lucha contra el terrorismo desde tu trinchera, ¿no? Que es la investigación académica, la investigación también de antecedentes históricos. Y mucho se habla del terruqueo hoy en día, ¿no? Que no es justo que terruqueen al profesor Pedro Castillo, y digamos que él ha puesto una suerte de parteaguas, ¿no? Que todo aquel que le dice terruco inmediatamente se vuelve fujimorista. Pero tú has mencionado en otros programas que evidentemente hay vínculos, por ejemplo, entre Perú Libre y Movadef, y entre Castillo, ¿no? Y Movadef. ¿Nos podrías hacer un panorama general de esto para empezar y luego ya ir desgranando algunos temas puntuales? Bueno, sí. Para entender la historia de Pedro Castillo y su vinculación con el Movadef, tenemos que ir a tres líneas. La primera línea es la creación del CONARE-SUTE. El CONARE-SUTE fue creado como un organismo paralelo a lo que era el SUTEC, y cuya función era dinamitar el SUTEC. Y el CONARE fue creado por Sendero Luminoso. Ellos querían tomar el control del Magisterio Nacional y además el control del dinero de la derrama magisterial. Era lo que querían hacer. La segunda línea es la creación de la coordinadora de bases del SUTEC. La coordinadora de bases del SUTEC la crea Sendero Luminoso por las críticas que había habido contra el CONARE, y porque en varios medios de comunicación habían aparecido pues la vinculación que tenían con Sendero Luminoso, la cual era más que evidente. Entonces crean la coordinadora de bases regionales. Es en este periodo que en el año 2013, en la base de Chota, es elegido Pedro Castillo. Pedro Castillo es elegido como coordinador de las bases, como coordinador de la base SUTEC Chota. Esa coordinadora de la base SUTEC Chota es elegida dentro del proceso de las elecciones del SUTEC, es decir, del órgano oficial del magisterio. Pero Pedro Castillo adhiere su base a la coordinadora de bases regionales, es decir, el órgano paralelo al SUTEC, el órgano de Sendero. Ahí es el que él ingresa, digamos, a tener importancia, mejor dicho, empieza a tener importancia con la lucha de los profesores. A partir de ahí, en el año 2015, es elegido como coordinador de esas bases regionales. Pero aquí hay que hacer hincapié a lo siguiente. El líder de esa coordinadora era Lucio Cayo Cayata, que había sido secretario del Movadef en Puno, y que tenía a una dirigencia que era más que evidente, pues, que compartían el pensamiento Gonzalo. Es allí que se produce una elección, en el año 2015 hablo, y es ahí donde es elegido el señor Pedro Castillo. Una vez que se ha elegido el señor Pedro Castillo como coordinador general de todas esas bases, pero con toda la dirigencia de Lucio Cayo Cayata a su alrededor, es decir, con todos los simpatizantes del Movadef. A partir de ahí, en el año 2017, se produce la huelga magisterial que llegó hasta Lima con protestas masivas y que produjo todo un enfrentamiento y una serie de un debate por el tema magisterial, que todos ya conocemos por las imágenes que se transmitieron en una serie de medios de comunicación. A partir del 2017, se crea ya, con el casi 2019, se crea ya la FENATEC, la Federación Nacional de Trabajadores de Educación, que es en suma, y por eso hablaba de tres líneas, es la tercera línea, que es la FENATEC también, que es creada por Pedro Castillo, y ese sindicato que ha querido hacer Castillo que se reconozca ante las autoridades. Esas tres líneas son para que se entienda, pero el FENATEC es la continuación de la Coordinadora de Bases Regionales, y la Coordinadora de Bases Regionales es el CONARE-SUTE, pero con otro nombre. En otras palabras, la FENATEC, que actualmente dirige Pedro Castillo, es el CONARE con otro nombre. Esas son las tres líneas. A partir de ahí, para que lo entienda el público, a partir de ahí ya vienen los viajes, por ejemplo, de Pedro Castillo hacia Bolivia, que hace poco se han difundido las imágenes, que estuve también en todo medio de comunicación hablando sobre ello, donde el cual se le ve junto a Osvaldo Esquivel. Osvaldo Esquivel es el ideólogo del Movadef, y se le ve también junto a otras personas como el profesor Condori,
que también está involucrado con el Movadef, que digamos, un profesor del pensamiento Gonzalo, y con una serie de personajes también como el profesor Alex Chamán. Alex Chamán, pues, es un profesor en Bolivia que ya tiene el estatus supuesto de refugiado político, pero que realmente es el jefe de la célula del Movadef Bolivia, y que ha organizado una serie de eventos para desprestigiar al Estado peruano y defender el pensamiento Gonzalo. Eventos vía Zoom y también eventos en forma física, en auditorios. En uno de esos eventos participa Pedro Castillo, y es ahí que a raíz de eso, de que se ven pues a Pedro Castillo con mucha gente vinculada con el Movadef, pero que está en Bolivia. Hay que recordar además que el Movadef Bolivia está apoyado por el Estado boliviano, por el gobierno, por el partido de gobierno que dirige el señor Evo Morales, el cual ha dado una serie de declaraciones sobre las elecciones en el Perú y apoyando además a Pedro Castillo, ¿no? Hay que recordar eso. Entonces, es a partir de todo esto que, para que el público entienda cuál es la vinculación de Pedro Castillo con el Movadef. Entonces, ¿qué ha sido Pedro Castillo para el Movadef? ¿Qué ha sido Pedro Castillo para el Sendero Luminoso? Ha sido un instrumento de Sendero Luminoso, porque lo que hizo Sendero Luminoso es crear lo que nosotros hemos denominado las organizaciones inteligentes. ¿Qué son estas organizaciones inteligentes? Son grupos de fachada que tienen tanto a colectivos, a movimientos, a gente que profesa el pensamiento Gonzalo, como también otras organizaciones que no les importa estar al lado de los que profesan el pensamiento Gonzalo con tal de luchar por unas supuestas reivindicaciones. Esto es lo que se conformó con el CONARE-SUTE, con la FENATEC, con la Coordinadora de Regionales, y bueno, pues a raíz de esto es que el señor Pedro Castillo ha podido pues postular a las elecciones presidenciales en entrevista con Vladimir Cerrón, que es un partido que, Vladimir Cerrón tiene un partido que es Perú Libre, que profesa el marxismo-leninismo y que está muy cercano pues al pensamiento Gonzalo. Él dice marxismo-leninismo, mariateísmo. El tema es que Abimel Guzmán tenía una gran admiración por Mariátegui, y es más, a raíz de una frase de Mariátegui que hablaba sobre el Sendero Luminoso, es que él pone a su partido terrorista ese nombre, Sendero Luminoso, PSP. Entonces ahí pues hay que tener bastante cuidado. Y yo pienso que son las autoridades, Manuel, las autoridades peruanas, que yo pienso que se han quedado dormidas, porque esto solamente pasa en el Perú. En otro país, el señor Pedro Castillo no estaría postulando a la presidencia. En estos momentos estaría encarcelado. Háblese de Estados Unidos, háblese de Alemania, háblese de Francia, de Japón. El señor Pedro Castillo y el señor Vladimir Cerrón estarían encarcelados y no pues a punto de tomar el poder en el país. Ahora, estimado Luis, hay algo muy importante, ¿no? Mucha gente se pregunta y tiene esta duda. ¿Cómo es posible que en los lugares donde más ha golpeado el terrorismo, por ejemplo, Ayacucho, ¿no?, el centro, la sierra peruana, es donde haya más gente que opte por este tipo de ideologías, ¿no? Sería bueno que lo recuerdes, porque esta es la excusa para decir, no son terroristas porque en la vida en Ayacucho votarían por un terrorista, en la vida en el Braen votarían por alguien que esté vinculado con el Sendero Luminoso, en la vida pues podrían elegir a una persona así. ¿Tú qué respuesta le encuentras a este fenómeno? El error, mi estimado Labarte, ha sido de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ha sido del Estado peruano, porque lo que debió haber habido en el informe de la CBR es que se quede manifiesto que Sendero Luminoso y el MRTA eran partidos comunistas, y que además que se quede manifiesto cómo se organizaban estos partidos, porque allí en el informe de la CBR no se habla de sí cómo se organizaban. Parece que el informe de la CBR solamente reconoce a Sendero Luminoso y el MRTA como aquellos terroristas que alzaban un arma, un fusil, y eso es senderista, eso es MRTista. No, señor. El Sendero Luminoso, el pensamiento Gonzalo, es una ideología terrorista comunista. Por lo tanto, todo aquel que profesa el pensamiento Gonzalo sin necesidad de que cargue un fusil es un senderista. Y en cualquier parte del mundo estaría en la cárcel. Entonces, como la CR emitió un informe lleno de vacíos, de imprecisiones, el Estado peruano tomó ese informe y se dispersó en diversos lugares pues, del interior del país, en los cuales pues, muchos jóvenes de Ayacucho ni siquiera saben la real historia de lo que pasó, lo que hizo Sendero Luminoso en sus comunidades. Ese es un gran problema. Y dos, el gran error del Estado peruano no fue concientizar en los colegios de tanto de primaria, a nivel primaria y nivel secundaria, y enseñarle a los niños qué hacía Sendero Luminoso, los crímenes execrables que cometía, los actos de lesa humanidad, el genocidio que cometió contra el pueblo de Ayacucho.
Eso no lo dicen los libros, eso no lo enseñaron los profesores. Ese fue el gran error del Estado peruano, porque el Estado peruano debió haber condenado frontalmente y debió haber incluso un día en la historia del Perú que se celebrara desde los colegios, desde las universidades, desde los institutos, el Congreso, los medios de comunicación, para celebrar el Día del No al Terrorismo y recordar todo lo que hizo Sendero Luminoso y MRTA. Ese día no existe. El Estado peruano no concientizó a los jóvenes dentro de los colegios para que entendiera. Mire, para que usted lo entienda, es como si en Israel los jóvenes, los adolescentes, los niños no supieran quién fue Adolfo Hitler. Imagínense, y usted le pregunta a muchos jóvenes universitarios, acá en Lima, en el norte, en la sierra, quién es Xavier Guzmán o quién es Víctor Polay, ni lo conoce. Eso se llama la pérdida de la memoria histórica. Entonces usted me pregunta, ¿por qué se ha suscitado todo esto? Porque el Estado no se encargó de formar una memoria histórica real, que los niños, adolescentes y jóvenes pudieran ver, pudieran saber qué cosa pasó en la historia del Perú, la historia real. Y como le decía el informe de la CBR, porque ojo, el informe de la CBR tiene muchas imprecisiones. La organización que tuvo Sendero Luminoso y MRTA es muy distinta a lo que cuenta la CBR. Así no sucedieron las cosas. La realidad es que muchos jóvenes de izquierda se involucraron con Sendero Luminoso y MRTA. Tenían apoyo de sindicatos, estos miserables. Y por eso que podían perpetrar todas sus actividades que hacían. Tenían órganos de apoyo. Gente que, si bien no portaba un fusil, fue cómplice de los asesinatos de Sendero Luminoso y MRTA. Hay un montón de gente con la mano manchada de sangre que durante todos estos años han ido incluso a la política y que han sido cómplices de Sendero y MRTA en los 80. Quería que nos ayudes a analizar un poco el lenguaje que usan, ¿no? Porque ahora la batalla también es de términos. Hay un video de una jovencita que quería que tú, vamos a ponerlo un ratito nada más, unos minutitos, que participe en un meeting y pues utiliza un lenguaje que en realidad conmueve. Vamos a escucharlo, tú nos dices por qué utilizan este tipo de artilugios, ¿no? De lenguaje para convencer. Es un maestro de una escuela rural, una persona que nace de las entrañas del pueblo por la necesidad de la misma sociedad al verse oprimida y explotada en todas sus formas. ¿Por qué tener miedo a la izquierda? Si José Carlos Mariátegui, César Vallejo, José María Arguedas, entre otros, también fueron de izquierda y han sido y seguirán siendo grandes personajes de la historia, de nuestra historia. Todo este temor no es más que una patraña por parte de los opositores para seguir saqueando las riquezas de nuestro país cada vez más, enriqueciendo a un pequeño grupo y empobreciendo al pueblo en su conjunto. Con Pedro Castillo se revisarán los contratos con las transnacionales que están saqueando las riquezas de nuestro pueblo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa ahí para poder ir al análisis, estimado Luis. Acá, entre líneas, hay un lenguaje clarísimo que se escuchó en la década de los 80, repetido copy-paste, ¿no? Sí, exacto. Mire, esa niña que está ahí, porque creo que es una adolescente, bueno, tendrá 15 años, no tiene más, y eso está penado, porque él no puede utilizar menores de edad para sus discursos políticos. Pero esa niña que está ahí, mi estimado Labarte, es producto de la ideologización que ha habido en los colegios del interior del país, como en Ayacucho, Junín y todo el centro, de la ideologización que muchas veces ha sido practicada por profesores que purgaron cárcel por terrorismo. Eso es lo que se ve en esa chica, y también de la falta de suficiente educación en el país. Por ejemplo, habla de Mariátegui. Oye, yo recuerdo, Mariátegui tomó un montón de ideas del filósofo Destua, Alejandro Destua, las tergiversó y luego escribió sus 7 ensayos de la realidad peruana, que en suma es un calco y es un mal calco y una mala copia de la obra de Destua. Es decir, no tiene nada de original el señor Mariátegui. Segundo, esta chica vive de ideas trasnochadas, no entiende, mira, no entiende qué cosa es la diferencia del capitalismo con el comunismo. Mire, yo le digo para que todo el público lo entienda, hay 3 clases de capitalismo en estos momentos, porque el capitalismo evoluciona y el capitalismo trae el progreso de los pueblos. Las grandes empresas son capitalistas, las medianas empresas como lo que hay el conglomerado de Gamarra o los mercados que hay en todo el interior del país y que se pueden hallar en cualquier lugar del Perú, son
medianos capitalistas. Aquellos que tienen su pequeña bodega, donde mucha gente va a comprar en medio de esta pandemia, va a comprar sus víveres, son también parte del capitalismo. Capitalismo popular, ¿no? Son parte del capitalismo. Los comerciantes, los que salen con una carreta a vender, los que tienen sus motocar, lo que llaman su mototaxi, los que tienen su mototaxi, que son muy, digamos que son utilizados sobre todo en la selva, en el centro, en muchas partes rurales del país, son parte del capitalismo, porque tienen un capital de trabajo. El mismo nombre lo dice. ¿Qué es capitalismo? Hay tres clases de capitalismo. Y el microcapital es el que sostiene en muchos casos a muchas naciones de América Latina, como el Perú. Entonces, cuando tú dices, voy a eliminar el capital, voy a exterminar el capital, vas a afectar a toda esa gente. Lo que pasa es que estos comunistas, ni ellos mismos, entienden qué cosa es capitalismo. Oiga, desde que usted utiliza un celular, como este celular que está acá, que acá todos esos muchachos que paran hablando a favor de Castillo aman los celulares, esto es producto del capitalismo, señor. Entonces no tiene por qué usted estar en contra del capitalismo. Las redes sociales que tanto ahora se paran, digamos, en boga y en uso, son un producto del capitalismo. Todo el mundo usa las redes sociales y las ama. Entonces los comunistas tienen una visión desfasada. Ni siquiera ellos mismos saben decir qué es capitalismo. No entienden ni siquiera ellos mismos, pero tienen un eje del odio. Quiero escuchar un minutito más, porque hay varias cosas interesantes que analizar en lo que dice esta jovencita, así que vamos a darle play nuevamente. El precio más alto en toda Latinoamérica. Países que no tienen gas lo venden a la mitad de precio que pagamos nosotros. Y ese gas lo llevan de nuestro país. Y vamos a seguir permitiendo todo esto, agachar la cabeza y extender la mano. ¿Eso queremos para nuestros hijos? No, señores. Tenemos que poner el hombro hoy para cambiar el mañana y tener un nuevo amanecer. El Perú es una tierra milenaria poseedora de grandes riquezas que se nos están escapando de nuestras manos como agua entre los dedos, sin tener beneficios por ello. Se llevan el gas y no pagan impuestos. Se llevan el petróleo y tampoco pagan impuestos. Bien, hasta aquí con este discurso que, para empezar, como lo dijo Luis Alberto, es un discurso evidentemente aprendido y memorizado, ¿no? Es decir, tienen sus argumentos, son básicos, se repiten, pero dijo algo: el Perú se prepara para un nuevo amanecer, ¿no? Sí. Y esa frase también es peligrosísima, porque esa frase se utilizó por otros ideólogos del terror. Por supuesto, porque además esa frase de nuevo amanecer es el nombre de un colectivo de Sendero Luminoso, que tiene ese nombre, el colectivo Nuevo Amanecer. Nosotros lo anunciamos en el año 2019 y que pululaba por la San Marcos, pero en base a ese discurso que ha dicho, esa niña está muy equivocada, porque esa niña dice que las mineras y que aquellos que explotan el petróleo no pagan impuestos. Oiga, sí pagan impuestos. ¿Cómo no van a pagar impuestos? Pagan impuestos. Lo que pasa es que el dinero del canon se va a los gobiernos regionales, a las municipalidades, y muchas de esas municipalidades, muchos de esos gobiernos regionales han sido controlados por partidos de izquierda, por micropartidos de izquierda que han ganado las regionales, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, Gregorio Santos, y se han llenado los bolsillos porque han hecho actos de corrupción. Entonces, ¿cuál es el gran problema de por qué ese dinero no llega a lo más pobre? Porque los gobiernos regionales y las municipalidades lamentablemente no hacen nada por esos pueblos. Se dedican, pues, ¿a qué? A estar detrás de las licitaciones, porque en las licitaciones, pues, está la coima, está la ganancia, 1 millón, 2 millones, 10 millones para el bolsillo. Eso es lo que pasa, y eso es lo que esta niña, pues, al parecer no ha podido estudiar o no le han explicado, o mejor dicho, ha tenido pésimos maestros, pues. Que esta niña es producto también de la pésima educación que tenemos. Por eso que esta niña odia tanto el capitalismo, odia tanto la economía. Yo le pongo un solo ejemplo para que lo entienda toda la gente. Cuando ustedes quieran debatirle algo a un comunista, primero, dígale qué cosa es el capital. Como los 3 ejemplos que he puesto muy claros, para que lo entienda. Y segundo, dígale, ¿no? Vea el caso de Nueva Zelanda y vea el caso de Luxemburgo, que son los países que tienen una gran cantidad de PBI y donde se paga la mayor cantidad de salario mínimo. Son productos del capitalismo. ¿Quiere usted un producto del socialismo? Vea a Venezuela y vea a Corea del Norte y vea a Cuba y vea cuánto es el salario mínimo ahí. Es una desgracia, son los peores salarios de todo el mundo. Sin contar lo que es Corea del Norte, no hay ninguna libertad. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y además hay que tener en cuenta también, nosotros hemos sacado
hace poco una alerta por lo siguiente. ¿Verdad? Están viniendo personas de Venezuela, agentes del gobierno de Nicolás Maduro, a adoctrinar e ideologizar aquí a colectivos comunistas para que puedan desatar la violencia en las calles en caso de que Pedro Castillo pierda las elecciones. Yo quiero hacer la siguiente advertencia. Esas personas que además ha denunciado el gobierno de Ecuador porque están desestabilizando el gobierno de Iván Duque en Colombia, del presidente Duque en Colombia, esas personas son preparadas por el Hezbollah, porque Hezbollah está ahí en Venezuela. Y eso es información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que han advertido sobre eso. Hezbollah está en Venezuela. Y es una de las razones por las cuales también los han sancionado. Ahora que estamos viendo lo de Israel, ya tienen idea de más o menos cómo funciona Hezbollah, pues, ¿no? Que es el ala armada de... Claro, y lo que quiero advertir es que lo que ellos están planificando es que si Pedro Castillo no gana las elecciones, van a querer desconocer las elecciones. Y para eso tienen que generar un escenario similar a lo que se produjo en noviembre pasado con la elección de Manuel Merino en la presidencia de la República. Quieren generar eso, un estallido social. Y mediante ese estallido social, hacer que el Jurado Nacional de Elecciones y las instituciones democráticamente peruanas elegidas desconozcan el proceso electoral. Eso es lo que quieren hacer esto, porque quieren apoderarse del país, quieren una dictadura de 50 años por lo menos. Y tenemos que tener en cuenta, miren, en el Perú hay muchas cosas en juego con esta elección, que muchos aquí no se están dando cuenta. No solamente está la elección de decir que estamos entre la libertad y la dictadura, hay mucho más que eso. A nivel continental de la región, tanto Nicolás Maduro como Evo Morales quieren que gane Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque quieren formar un eje entre Venezuela, Bolivia y Perú para desestabilizar todo el resto de la región, romper el Pacto de Lima, poder levantar las sanciones que tiene Venezuela ante la Unión Europea y formar un frente contra los Estados Unidos. Ojo, no es poca cosa lo que se está jugando en el Perú en estos momentos. Entonces, eso yo lo quiero dejar bien claro para que lo entienda la teleaudiencia, de la importancia de las elecciones en el Perú y por el que están preocupando tanto los Estados Unidos. Y no solo eso, Pedro Castillo quiere votar a la DEA, porque es lo que ha prometido en la primera vuelta. ¿Sabe por qué quiere votar a la DEA? Y hay un personaje ahí, estimado Luis, que es el señor Bermejo, ¿no? El señor Bermejo en una entrevista ha dicho que las Fuerzas Armadas del Perú colaboran con el narcotráfico y por eso habría que retirarlas del BRAEN. Nosotros sacamos esa denuncia, un video en un conversatorio de un congreso cocalero en Palmapampa, ¿ya? Donde aparece Guillermo Bermejo acusando a la policía de que supuestamente le cobra coimas a los narcotraficantes para que con avionetas pasen la droga. Y a mí me produce mucha sorpresa que la DINANDO hasta el momento y la Policía Nacional del Perú no le hayan enjuiciado y no le hayan metido en la cárcel para que le pregunten a ver cómo es eso que nosotros recibimos coima por el narco. No, pero si él sabe eso, ¿no? Es cómplice también, entonces, ¿no? A mí me sorprende mucho que la Policía Nacional no esté haciendo nada ante eso, porque, oiga, eso sale en un video en señal abierta o en redes sociales y automáticamente la policía lo interviene. A mí me sorprende mucho que Guillermo Bermejo no esté detenido en estos momentos solamente por ese hecho, porque el señor Bermejo tenía que demostrar cómo él puede demostrar que, pues, las avionetas, pues, de la droga salen del Perú gracias a que le pagan una coima a la policía. ¿Cómo puede demostrar eso? No tiene una prueba, pero sí una prueba muy contundente, que el señor es un asusador, ya de Guillermo Bermejo, en contra de la DEA y en contra de la lucha contra el narcotráfico. Y por eso él es uno de los principales instigadores para que en el plan de Pedro Castillo, o al menos entre el discurso de Pedro Castillo, este señor diga, hay que expulsar a la DEA. ¿Por qué quieren expulsar a la DEA? Porque quieren legalizar la hoja de coca. ¿Sabe lo que significa eso? Legalizar la hoja de coca es casi lo mismo que legalizar el narcotráfico en el Perú. Y eso es lo que a mí me produce mucha sorpresa entonces, que en todas las fuerzas políticas del Perú no se estén sumando en un solo frente en contra del señor Pedro Castillo. Hay gente que se está subiendo al coche pues de Castillo, pensando en que en algún momento él va a romper con Cerrón y con todo, digamos, el ala radical, ¿no? Vinculada al Movadef. ¿Y tú crees que eso se va a llegar a dar? ¿Que él podrá romper en algún momento con ellos? ¿O simplemente van a ser como el amago o una cuestión parafernálica, ¿no? Para las cámaras que rompen relaciones para que él pueda tener más aceptación? Yo no creo que él pueda romper con Sendero Luminoso porque simplemente le debe todo a Sendero Luminoso. Le ha sido un instrumento de Sendero. Entonces, usted dése cuenta, y también toda la teleaudiencia dése cuenta, que tantos años junto a Sendero, algo pues tiene que haber aprendido de Sendero.
algo de la ideología ese no tiene que haber aprendido. El señor Pedro Castillo es un chavista, y como chavista y simpatizante del pensamiento Gonzalo, él nunca va a romper con Sendero, como tampoco va a romper con Cerrón, porque casi más de la mitad del Congreso, de los congresistas electos por Perú Libre, responden a Vladimir Cerrón. No es como dicen que solamente son 17 o 18, yo tengo entendido que son casi 30. Es decir, digamos que si Castillo quisiera romper con Cerrón, ¿con qué bancada va a gobernar Castillo? ¿Con cuál? ¿Qué? ¿Con la de Fuerza Popular? Imposible, porque él sabe que Fuerza Popular a él lo mira pues como un integrante de Sendero, y las otras bancadas políticas también lo miran como eso. Entonces va a ser pues imposible que él pueda desmarcarse de ambos. Yo lo que pienso es que Pedro Castillo va a querer imponer una dictadura en el Perú, porque además yo lo veo que si Pedro Castillo, en el caso que fuese elegido presidente, en el caso de lo trágico que sería su elección como presidente, él va a ser manejado por dos personas más, que ni siquiera es Vladimir Cerrón, señor. Es Nicolás Maduro y Evo Morales. Y yo he visto ahí videos donde el señor Cerrón poco más, caramba, le faltó arrodillarse a los pies de Nicolás Maduro. Tiene una admiración, casi como la de un hijo a un padre, por Nicolás Maduro. Yo le apuesto que si el señor Castillo sale elegido, el señor Maduro va a ser realmente quien sea el presidente del Perú. Porque él va a ser el que va a empezar a tener injerencia sobre la política peruana. Lo van a manejar a Castillo, porque van a hacer un eje de tres, y yo imagino que habrán reuniones en La Habana, Cuba, o en Caracas, entre el señor Castillo, el señor Evo Morales y el señor Nicolás Maduro. Tres personas autoritarias, las cuales van a querer manejar la política latinoamericana. Por eso yo le decía, hay muchas cosas en juego en la elección peruana, mucho más allá solamente de debatirnos entre la libertad y el comunismo, de condenar al Perú a una dictadura de por lo menos 50 años que nos va a costar recuperar en las calles, con muertos y heridos. Además, recuperar la democracia va a ser un proceso sangriento. Para terminar, algo breve, la alianza entre Verónica y Castillo, porque le ha hecho firmar un papel, ¿no? Y acá nos comentan justamente que ya se firmó un papel y que la democracia está asegurada. Este papel asegura algo porque, digamos que Verónica ha renunciado a su bandera de minorías, LGTB, ¿no? Entre comillas minorías, yo creo que son peruanos como usted o como yo, ¿no? No sé por qué hay que hacer una excepción de personas, minorías LGTB, el tema de género, aborto, ha renunciado a todo eso porque Cerrón es bien radical en ese tema, ¿no? Él no le entra al tema de LGTB ni le entra al tema de género. ¿Tú crees que este tema del género, del aborto, simplemente es como unas banderas para ser más aceptados? Porque en realidad la izquierda peruana siempre ha sido más parecida a Cerrón que a Verónica, ¿no? Yo lamento mucho lo que ha hecho Verónica Mendoza, porque, verá, en la campaña de Pedro Castillo hay tanto personas de Sendero Luminoso, hay tanto personas del MRTA, hay tanto chavistas, como también hay comunistas de todos los pelajes. Y lo que hemos visto es que a Verónica Mendoza no le interesa tener pues que cohabitar con gente que mide el pensamiento Gonzalo, de poder con tal de poder llevar a una supuesta revolución comunista al Perú. Y es lamentable, pero hay otras cosas más. Yo me imagino que estarán pidiendo ministerios, me imagino, en un eventual gobierno, porque ellos tienen casi la seguridad de que van a ganar las elecciones. Yo no sé de dónde viene tal seguridad. Porque usted sabe ¿Y el acercamiento con Vizcarra, con los morados, qué sabes de eso? Hasta lo que se sabe es que, al parecer, pues Vizcarra va a apoyar pues también a Pedro Castillo, con sus influencias, no sé dónde, en el jurado o en las calles, o no sé en qué clase de influencias vaya a mover, pero ese documento, por ejemplo, que ha firmado Pedro Castillo, oiga, esas son palabras que se le va a llevar el viento. El Castillo real es el Castillo de la primera vuelta, ese es el Castillo real, ese es el Castillo que la gente tiene que ver, que analizar para saber qué cosa sería el Perú en caso de que Pedro Castillo ganara la elección presidencial. Y eso es lo que no se puede permitir en el país, que el Perú se convierta en una réplica de lo que es el gobierno venezolano o de lo que es el gobierno cubano, o sea, la dictadura cubana y la dictadura venezolana. Caeríamos en una dictadura, y eso es lo que no podemos permitir, porque, oiga, es mejor tener un gobierno impopular como el de Keiko Fujimori que tener una dictadura comunista de 50 años. Es mucho mejor, porque al menos Keiko, elegida en un gobierno democrático, al menos es un gobierno democrático. Impopular, tal vez. Se va a los 5 años, ¿no? Exacto, o tal vez se vaya antes, porque no, yo digo esto porque usted ha visto pues, cómo está la política peruana, ya ha visto lo que ha pasado con los otros
digamos, habitantes del Palacio de Pizarro eventualmente. Y ha visto cómo está la política peruana. Entonces yo creo que si sale elegida Keiko Fujimori, no creo que dure ni un año en el poder, con toda sinceridad. Sí. Pero con Castillo, olvídese, viene una dictadura de 50 años. Y ese señor lo que va a querer hacer es armar un ejército paralelo, incluso al ejército peruano. Por eso que quiere organizar los grupos de ronderos, que él dice que quiere darles un poder similar al de la policía. No, señor. Los ronderos que él quiere organizar vendrían a ser los círculos bolivarianos de Venezuela. Y esa es una denuncia que nosotros vamos a sacar en unas horas. Se vendría a ser un grupo, hasta puede llamarse como una guardia pretoriana para Castillo. Y le va a dar armas, me imagino. Porque lógico, los ronderos para poder ejercer cierta autoridad en algunas localidades, en distritos, como es el plan de Castillo, les tiene que dar armas, les tiene que dar algún poder. Ya, entonces ya vaya usted viendo qué es lo que realmente quieren y que acá muchos políticos no han visto. Eso es lo que quiere hacer Castillo con el grupo de ronderos, es armar su ejército paralelo, es armar sus círculos bolivarianos en el Perú. Eso es lo que no se puede permitir. Lo que quieren es quedarse en el poder, por lo menos por 50 años. Eso es dictadura, señor. Eso es autoritarismo. Y eso no podemos permitirlo en el Perú. Correcto, Luis. Muchas gracias por tu tiempo. Y por favor, déjanos tus redes sociales, ¿no? Para que la gente los visite y puedan conocer más sobre la ONG que tú manejas, donde hay información muy valiosa y que creo que sobre todo los jóvenes deberían tener en cuenta que hay que visitar tu página, porque yo la he visitado no solamente ahora, sino desde hace algún tiempito atrás, y hay información muy valiosa que no llega a los colegios y que recientemente algunos medios le están poniendo el ojo, ¿no? Sí, bueno, pueden visitarme en la página de la ONG. Huaynacuna Perú es una ONG de derechos humanos, es la primera ONG antiterrorista del Perú, y pueden visitarnos en huaynacuna.org. Ahí está la información, ¿no? Es esa. Sí, esa es la página del Facebook, ahí también pueden estar. Ahí también está la edición del blog, el blog, y también de nuestra página web, huaynacuna.org, ahí pueden verlo. En Google también pueden buscar muy fácilmente, Huaynacuna Perú ONG de Derechos Humanos, y ahí va a aparecer nuestro enlace para que puedan tener. También estamos en Twitter como ONG, @ONG Huaynacuna, y mi red social es Luis Alberto Sánchez Cáceres. Yo tengo una cuenta en red social, Luis Alberto Sánchez Cáceres. Pueden buscarme, ahí están mis fotografías, están mis imágenes, y ahí pueden, esa es la página de Huaynacuna, ahí hay abundante información. Nosotros venimos denunciando las actividades de Sendero Luminoso desde el año 2016 como ONG, y anteriormente también se hizo un trabajo desde el año 2012. O sea, no, digamos que yo en estas labores por la democracia, de denunciar grupos terroristas, no soy nuevo, digamos. Digamos que digamos que la ONG tiene bastantes entrevistas en varios medios y varias denuncias con videos, porque nosotros documentamos todas nuestras denuncias, en la cual nosotros pues podemos tener cierta autoridad moral para decir pues quién está vinculado al Movadef o quién no está vinculado al Movadef. Correcto, Luis, te agradecemos por tu tiempo y nos despedimos. Gracias, Luis, un saludo cordial a todo tu equipo y quisiéramos volver a entrevistarte, así que vamos a coordinar, porque claro, cada día hay algo nuevo y de verdad nos ha gustado mucho esta conversación, y también al público por las reacciones que hemos tenido, y algunos se han dado cuenta, dicen voy a viciar. Entonces algunos, llegamos mucho al interior del Perú, llegamos a zonas rurales, entonces creo que ese público es el que tiene que tener esta información ahora mismo, porque digamos que en las capitales, en las ciudades grandes, más o menos que nos enteramos, ¿no? Pero hay lugares rurales donde llegan las radios locales, las radios regionales, y de verdad que hay que tener esta información a mano. Gracias, Luis, por tu tiempo. Nosotros nos despedimos y le agradecemos a todos los que han estado en sintonía con Betel Informe y este bloque Diálogo Electoral. Hasta la próxima, hasta el día viernes. Hasta mañana. Permiso.